Cordial saludo para todos. Mi nombre es Sebastián Steven García Alzate. Soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la materia Contratación Pública y Privada. Al día de hoy vamos a hablar exactamente de ello, de los contratos públicos y de los contratos privados, sus semejanzas y sus diferencias. Soy del grupo 49 de la tutora Carolina Vargas y entonces vamos a iniciar hablando un poco de estos tipos de contratación. Muy bien, como les contaba, Sebastián Steven García Alzate, del grupo 49 del programa Contaduría Pública en la materia contratación pública y privada. Bueno, inicialmente tenemos que ver cuáles son las diferencias entre el contrato público y el contrato privado. Como lo podemos observar, su mismo nombre lo dice. La contratación pública es la que hace referencia a todos estos tipos de contratos que van al sector público, que están, digamos, ligados directamente con las partes jurídicas, ¿cierto? Digamos como un municipio o una entidad pública como tal. Y el contrato privado está más que todo ligado a dos personas naturales o jurídicas que contratan entre sí. ¿Listo? Entonces, contratación pública hace referencia a el enfoque del Estado y el privado hace referencia a dos personas jurídicas que pueden contratar entre sí, ¿cierto? Una de las diferencias que encontramos entre estos dos tipos de contratación es que la contratación pública, de una manera u otra, hace una especie de concurso para entregar su contrato a un contratista, una licitación pública. Y toda persona que contrate con el Estado está ligado a las normas que directamente impone el mismo ente que da el contrato, ¿cierto? En cambio, en el contrato privado eh, es un poco más flexible las normas y las leyes que las rigen porque entre las dos partes contratantes pueden ponerse de acuerdo para ello. Podemos encontrar también otros tipos de diferencias como lo son que un contrato público busca un beneficio social mientras que un privado busca un beneficio propio para la persona contratante, ¿cierto? También se compite para conseguir un contrato, en este caso, como lo podemos observar en una contratación pública, salen a licitación todos tipos de contratos. En el privado no es necesario hacer una convocatoria, no es necesario que se convoque a una licitación pública y así sucesivamente, ¿cierto? También tenemos otra diferencia y es que en la contratación pública se debe estar inscrito en el registro único de propuestas o de proponentes, en cambio en el privado no, ¿cierto? Entonces hay que cumplir unos requisitos más estrictos en la contratación pública que en la privada no son tan necesarios. Listo. Ahora, para tener un poquito más claro cuáles son o cómo son las partes de los contratos, vamos a verlos a continuación. Bien. Ahora, vamos a ver las partes del contrato público, las cuales se componen muy similar a la privada, pero tienen diferentes, digamos, cercanías. Por ejemplo, el objeto de un contrato público es la razón por la cual se desarrolla el contrato, el fin del mismo contrato. ¿Para qué vamos a contratar? El órgano de contratación es la segunda parte y es el que va a contratar, en este caso el Estado. Entonces, el órgano de contratación va a ser, digamos, la entidad que saca licitación pública para que alguien contrate con ellos. Listo. Y el contratista es la persona que va a desarrollar la actividad del contrato. Entonces, esas son las tres partes fundamentales de un contrato público. Ahora, si vemos el privado, es muy similar. También tiene su ente contratante, su razón por la que se va a contratar y la persona que va a contratar y desarrollar, digamos, como tal la actividad del contrato. Pero hay una particularidad, que tenemos una naturaleza del contrato, un cuerpo del contrato que son las partes que se van a vincular para contratar, la exposición de relaciones, que es lo que va a mostrar quién es cada contratante, el cuerpo normativo es la ley que va a regir el contrato privado y el cierre es la finalización como tal del contrato. Ahora, los principios de la contratación pública y privada son fundamentales para mirar sus semejanzas y sus diferencias. En el principio que se aplican a los contratos privados tenemos, por ejemplo, el principio de la autonomía de voluntad, ¿sí? Que es donde podemos ver que los contratantes tienen la libertad de contratar con la otra persona. Ahora, en el principio, por ejemplo, de causa concreta, que es donde vemos que tienen que tener una especie de, digamos, incentivo para contratar.
Entonces, ¿por qué quiere contratar? Es esa motivación que encuentran los contratistas para contratar entre ellos. ¿Listo? Por ejemplo, el principio de la relatividad del contrato es la eficiencia con el que se busca que el contrato se lleve a cabo. Es, por decirlo así, el beneficio que deben de tener los contratantes a la hora de ligarse el uno con el otro. Mientras que en los principios que se aplican a los contratos privados encontramos también el principio de eficiencia, ya lo estábamos mencionando, que es que se busca el mayor resultado con la mínima cantidad de recursos. Lo mismo que el principio de la inalterabilidad, que se presupone que se obligan dos personas y que este contrato se mantenga durante el tiempo sin ninguna intervención. Ahora, el principio de contrato público, en principio de transparencia, que es que se muestre siempre que hay un contrato con una entidad pública, que haya una transparencia en todo, que las personas puedan tener acceso a la información contenida en dicho contrato, que se esté informando a los demás. El principio de la economía, que se busca que la cantidad de recursos en su totalidad se apliquen para tener una eficiencia grata entre el contrato. Y el principio de responsabilidad, que es que se busque que el fin del contrato se cumpla y que se cumpla de una manera legal y legítima. Tenemos los tipos y clasificaciones de contratos. En los contratos privados tenemos contrato unilateral, tenemos contrato bilateral, contrato gratuito, oneroso, principal, de accesorio, real, solemne, consensual, conmutativo y aleatorio, ¿sí? Y en la contratación pública tenemos el contrato de concesión de obra, el contrato de conexión de servicios, de suministros, de servicio y el contrato mixto. A ver, el contrato mixto es interesante porque es que se pueden hacer dos tipos de contratación en un mismo cierre, ¿cierto? Los contratos que tienen por objeto varias presentaciones de distintos tipos de servicios y clasificaciones se consideran como mixtos. Es importante tener para tener para hacer un enfoque referente a él. Y tenemos las responsabilidades por incumplimiento de los contratos privados. Vea lo importante. Si usted incumple un contrato privado, puede llegar a la ley y obligar a la persona para que cumpla el contrato que incumplió. ¿El por qué? Porque me está afectando a mí como contratante también. También se puede optar por el contrato de obligatoriedad, que es que se busca la ley para que obligue a la persona que no cumple el contrato a cumplirlo. O también tenemos el de indemnización. La persona contratante afectada puede apelar a la indemnización para que la persona que no cumple el contrato le responda por los daños y perjuicios causados. Ahora, a la hora de la responsabilidad por el incumplimiento del contrato público, tenemos que el incumplimiento contractual puede llevar un efecto grave a la hora del desarrollo del fin del contrato. Entonces, digamos que la entidad pública está facultada para pedir el cumplimiento obligatorio del contrato y también puede apelar por la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, ahí está como las multas o las sanciones que tienen las personas que incumplen los contratos. Ahora, para terminar, es muy importante tener en cuenta la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular a la hora de la contratación. Esto, en cierto modo, nos explica que todas las personas que quieran contratar se deben de tratar de igual manera. Por ejemplo, en una licitación pública, si yo quiero contratar con el Estado, la licitación pública debe de ser convocada a todas las personas que quieran tener este contrato, pero deben de ser tratados y medidos con con el mismo rigor. Deben ser tratados de la igual manera. ¿Esto para qué? Para tener un equilibrio, una igualdad en la generalidad de los contratistas, para así todos tener la misma oportunidad y tener el mismo beneficio si quieren quedar dentro del contrato y desarrollar la actividad del contrato. Entonces, ¿esto qué es? Tratamos a todos por igual para que todos puedan argumentar por qué quieren tener el contrato y poder competir en igualdad para adquirir este contrato. De esta manera hablamos muy resumidamente referente a la contratación pública y privada en sus diferencias y semejanzas. Espero que quede muy claro y entonces de esta manera damos por terminado el video.